Ya, ponte y cuando estés me dices. Esos libros son para ti, luego te los guardas, ¿vale? Y me cogeré eso, no te preocupes. Pues nada, ponte cuando quieras. ¿Lo tienes todo preparado? Sí. Pues nada, cuando me digas. Y así no nos enredamos, ¿vale? ¿Tienes agua? ¿Tienes todo? ¿Todo veo? Joder, tienes un público... Menudo público atinado, ¿no? Hola, hola. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por venir. A todas, a todos. También a Noelia, que ha venido de Barcelona. Y bueno, pues es un gusto pues, poder compartir una tarde con ella, que nos va a contar. Bueno, pues nos ha traído también cómo es su trabajo, cómo desarrolla su trabajo, cómo hace. Ahora os contaré un poquito más. Y bueno, pues también tenéis aquí una mesa que ha traído bastantes, bueno, pues yo creo que todas las publicaciones, ¿no?, que has ido haciendo y referencias, que yo creo que irás comentando, que supongo que podréis tocar. Y bueno, Noelia Pérez Sandes es una fotógrafa, artista visual, historiadora, antropóloga, trabaja en Barcelona. Bueno, pues gran parte de su tiempo de investigación en torno a la fotografía pasa por cuestiones de trabajo con la memoria, cómo se cuenta la historia, proponer también esas cuestiones, ¿no?, de cómo se plantea la visualidad. Y bueno, pues tiene una trayectoria muy interesante que supongo que nos irá desgranando a lo largo de la sesión y que bueno, pues que también en las publicaciones que ha traído podremos, yo creo, que tocar y adentrarnos más en todo ese proceso y en toda esa relación, ¿no?, que ha establecido a lo largo de estos años con las imágenes. Y bueno, pues nada, que un placer, un gusto, y cuando quieras, adelante. ¿Ahora? Ah, sí. Bueno, primero, muchas gracias. Moltes gràcies per estar aquí, per compartir aquest espai-temps juntes. Parlaré en castellà, no es ben bé castellà, es una mezcla de extremeño, andaluz, sui generis. De hecho, el tema de la lengua materna es importante y va a salir hoy. Sí que quiero dar las gracias a Julián por crear siempre estos encuentros, Julián, que ya sabes que la parte del diálogo, de lo colectivo y de la creación de pensamiento juntas es necesario como el pan que comemos, y te agradezco siempre esa cosa de lo colectivo. De verdad estoy muy agradecida. La verdad es que ¿se oye demasiado fuerte? ¿Se oye bien? Vale, es que me oigo como muy, muy fuerte a mí misma. Me gustaría hacer como una exposición no muy larga, aunque siempre tendemos a... Es muy difícil sintetizar, y más sintetizar con palabras. Entonces, mi idea es que como máximo esté 45 minutos hablando yo, que ya me parece como mucho, y sí que me gustaría, ya que estamos juntas, pues si es posible tomar la palabra para que cada una, pues a partir de este encuentro, pues pueda, pues yo qué sé, pues podamos compartir. La idea de esta charla es más centrada en un trabajo metodológico, más ligado desde el resumen. Bueno, la síntesis un poco sería cómo podemos trabajar desde el arte como herramienta temas historiográficos, antropológicos, más ligado con lo social, lo cultural, que es una parte importante de mi trabajo. Os he puesto un poco... He preparado un hot glue. Entonces, porque
La forma esta de pizarra infinita me parece interesante porque es más como soy yo, ¿no? Que no con diapositivas, con una secuencia lineal clara. Yo había pensado, yo había titulado esta charla o este compartir Hacer de mí la ofrenda, que es un fragmento de un pequeño poema de la poetisa Alejandra Pizarnik. Esta es ella, este es una parte de su cuaderno. Y el poema era todos los gestos de mi cuerpo y de mi voz para hacer de mí la ofrenda, el ramo que abandona el viento en el umbral. Me gustaba mucho este poema porque la poesía y sobre todo la ligada a Alejandra conecta con una vida inútil, una vida ligada al arte, por tanto una vida salvaje. Esto soy. Digo, no, ¿esto es del ordenador? No. Era de ahí. Vale. Nada. Pues, como os decía, me parecía interesante esta cosa de el arte como ese espacio salvaje, ese espacio sin sentido, ese espacio inútil para el capitalismo. Desde ahí creo que es desde donde quiero empezar, y sobre todo en esta vida de ella, ¿no? Que no sé si la conocéis, pero esas vidas que no sirven para nada, en un sentido positivo, ¿no? Que a veces lo inútil se entiende como negativo. Entonces, dicho esto, sí que si tuviera que hacer un statement de mi trabajo, lo veo así, un poco así, como en estos círculos concéntricos caóticos que todo incluye el todo. La verdad es que estos intereses están en torno a la antropología, la historiografía, la arqueología, la memoria, la relación con el texto, la autogestión y la agricultura, ¿no? Fijaros que son aparentemente, fijaros aquí también está la música y lo sonoro, el sonido, la memoria sensorial. Hoy solo quiero compartir con vosotras esta parte A, que en realidad coge las otras partes, ¿no? Que es la parte más ligada a la antropología y la historiografía. Lo quiero hacer a partir de presentar diferentes trabajos que os he traído también para que podáis, bueno, si a alguien le puede interesar, ver los trabajos. Entonces, si os parece, voy a ir quizás dividiendo los trabajos en dos partes y explicando un poco el sentir desde dónde los estoy planteando y qué es lo que me mueve a hacerlos, ¿no? Quiero empezar con una cita que a mí siempre me ancla mucho y me hace no olvidar qué estoy haciendo. Y es una cita de un libro de una escritora andaluza. El libro se llama Feminismo andaluz, como vaya yo y lo encuentre. Y yo creo que ella... Este libro para mí marca el sentir de por qué utilizo el arte para hacer historia y por qué utilizo el arte y no las metodologías propias de la historia. Y la cita de este libro, de Feminismo andaluz, dice: hemos usado nuestra educación para hilar nuestros pasados y nuestras memorias. Hemos usado nuestra educación para lo que hay que usarla, para no hacer sentir incultas a otras. Hemos hecho investigaciones y feminismo para averiguar de qué material exacto estaban hechas las lágrimas de nuestras madres.
las voces perdidas de nuestras abuelas. Hemos querido vengar en nuestros trabajos finales de máster los susurros que espantadas escuchábamos en la noche. Ese «¿Qué vamos a hacer, Manolo?», que tu madre nunca quiso que escucharas, pero tú escuchaste. Me gusta anclar empezar con esta cita, porque sobre todo las que venimos así de espacios, y lo hablábamos ahora con alguna compañera, que venimos de espacios populares, pobres, que no teníamos biblioteca en casa, más allá de los libros del círculo de lectores que desgajados, ¿no?, estaban ahí sueltos sin ningún tipo de criterio, más allá de que, ¿no?, que parecía que había algún libro, ¿no?, si era del círculo de lectores, y que nos hemos criado en las bibliotecas públicas y hemos podido acceder al sistema académico en este país por esas migajas del estado del bienestar. Yo creo que es importante, o al menos para mí, recordarme siempre el porqué de estas tesis doctorales y de estos trabajos de fin de máster, ¿no? Como dice el libro, para ver de qué material estaban hechas las lágrimas de nuestras abuelas. Me gusta mucho esto. Decía al principio que me gustaría hacer un recorrido por diferentes procesos de investigación y estéticos, incidiendo quizás en los más autoetnográficos, y ahora diré un poco qué quiero decir con esto de autoetnografía, y para ver hasta qué punto, y esto también lo quiero dejar encima de la mesa, ¿no?, el arte puede ser una forma de investigación. El arte nos puede servir para investigar y para conocer. Mi trabajo como antropóloga y como historiadora se centra sobre todo en temas de cómo se construye la memoria, y sobre todo la memoria que llamamos sensitiva, la memoria de los pueblos, la memoria que se escapa a ese relato oficial. Eso, ¿no?, como dicen en Andalucía, esto de que la memoria es la hierbabuena del puchero, ¿no?, esa cosa de eso que escapa al relato oficial, eso que escapa a la historia canónica, a la historia con mayúscula. Me gustaría hablar como de cómo se... Uy, es que no funciona esto bien. Sí. Hay una cosa que tiene que ver con ese imaginario de la infancia que de alguna forma a mí me marca mi trabajo como historiadora, como antropóloga, pero también como artista visual. Y cómo cuando te conectas con ese imaginario y con esa intuición, de alguna forma cobra sentido los procesos de investigación. Y esto lo quiero desarrollar un poquito más adelante. Mi formación académica, como os decía, está muy ligada a un contexto de historia social y política. Yo me formé como historiadora social y política, y sí que hay unos libros que después, con el tiempo, me he dado cuenta que han sido muy importantes. Yo estudié historia y antropología en la Universidad Autónoma de Barcelona, en un departamento que era el Departamento de Sociedades Precapitalistas, y ante un poco la falta de referentes teóricos que nos pudieran servir a la gente que veníamos de clases populares, hicimos un grupo de alumnos que nos quedamos un poco al margen de lo académico, y que nos influyó mucho unas lecturas que después, con el tiempo, yo estoy viendo que mis procesos de arte han tenido mucho peso, como es todo lo que fue la historiografía que se llamó Historia desde abajo,
muy ligada en los años 70 al marxismo. Yo no sé si conocéis a historiadores como E.P. Thompson. Y quiero comentar este libro porque luego de forma recurrente va a ir apareciendo en muchos libros de arte, ¿no?, que he hecho. Me gusta mucho este libro, se llama La formación de la clase obrera en Inglaterra, es un año del año 60. Y es un libro que conforma lo que se llama la historia desde abajo, cercano a la antropología cultural, un libro muy heterodoxo y aquí también hay un tema que me parece muy interesante, todo lo indisciplinar, toda aquella grieta a la ortodoxia. Es un libro que tuvo una contribución teórica muy importante, que era el concepto de experiencia. Bueno, lo dejo aquí. Y este libro hablaba un poco de cómo se rescataban las percepciones de la clase popular inglesa en un marco marxista no ortodoxo. Todos estos movimientos populares historiográficos ingleses para mí han marcado un punto muy importante y sobre todo también los que están ligados con la alfabetización visual. Es decir, fueron procesos paralelos. Esto es unas imágenes de un colectivo inglés que la figura más importante fue Joe Spence, no sé si suena, Joe Spence, y todos los procesos de autorrepresentación. No sé, bueno, la dejaré por ahí. Y me gustaba mucho esta cosa de toda esta corriente de los años 70 de la autorrepresentación. La autorrepresentación tanto desde la historiografía como de la alfabetización visual, ¿no? En esa idea muy de los años 70, ¿no?, que la autogestión de la propia imagen, de alguna forma, era la antesala de la autogestión de los medios de producción, ¿no? Como en los años 70 se están produciendo estos fenómenos de que intuían de que había algo de apropiación de la imagen que producimos nosotras mismas, ¿no? Sí. A ver si funciona. Sí, esta imagen es una imagen de Joe Spence, de esta artista que os digo, una artista crucial en los debates en torno al documental crítico. Y me gusta mucho esta imagen. Esta es una foto escenificada. Esta es ella en un momento en el que quizás su trabajo es más conocido por toda la documentación que hizo de su cáncer. Fue de los primeros trabajos que se hicieron documentando un proceso de enfermedad, ¿no? Y esta es una imagen de ella que para mí ha marcado muchísimo también una forma de hacer arte, en la que ella está escenificada como muerta. Y aquí, no sé si se puede leer, aquí pone write or be great enough. Escribe o sé borrada. Y para mí estas prácticas de los años 70 de tomar la palabra o tomar la imagen y no dejar que otras la tomen por ti me parecía un ejercicio vital. Y de hecho, en todos los trabajos el tema de la autorrepresentación es un tema central. Y fijaros que el tema de la autorrepresentación, que conforma la autoetnografía de la que ahora voy a hablar, la autorrepresentación yo creo que tiene una radicalidad que desde la contemporaneidad, ¿no?, que asociamos mucho al selfie o asociamos a estos fenómenos, ¿no?, yo creo que se pierde el punto de toda la fuerza que tiene esa cosa de ser tú misma quien está explicando tu historia, ¿no?
Y esto tiene yo creo que una radicalidad política bestial, ¿no? Hasta el punto de que todos estos narradores, historiadores, fotógrafos de los años 70 de estas corrientes marxistas, ¿no? Hicieron una renuncia política a fotografiar a otros. Es decir, la autorrepresentación implicaba renunciar políticamente a fotografiar a algo que no estuviera conformado en tu propia subjetividad. No sé si esto lo dejo encima de la mesa también porque me parece un elemento central. Es decir, renuncia programática a fotografiar a otros. Esto es muy radical. Incluso esta idea de... es decir, esto tiene unas potencias políticas que me gustaría quizás comentar después. Bueno, lo dejo aquí. Ahora, vale. Entonces, esta cosa de yo como historiadora, hubo un momento en que estas metodologías tan estrictas, al menos en el contexto académico del Estado español, sé que no es así en otros contextos académicos, fueron muy limitantes. Y comentaba antes con alguna compañera, ¿no? Cómo los procesos en los que tú te conectas realmente con lo que tú quieres hacer son procesos muy frustrantes, muy dolorosos en algunos casos, ¿no? Porque yo me encontraba como que siendo historiadora, con esos métodos tan estrictos de la historia, de citar las fuentes, o como antropóloga, de trabajo de campo, observación participante, todas estas metodologías tan estrictas, en realidad me tenían que no hacía lo que yo quería. Pero a la vez, como historiadora no podía hacer lo que quería porque el método era demasiado estricto. Con imágenes no podía trabajar porque la imagen se entendía que era como un documento que demostraba la teoría, pero por otro lado, como fotógrafa, me interesaba la antropología y la historiografía y era cómo utilizo esto, ¿no? En contextos de historia se te veía como algo extraño, en contextos de fotografía se te veía como una teórica, ¿no? Y hasta ¿no? como una acaba conformando un lenguaje, ¿no? Esta parte me parece muy ardua, muy complicada. Estos son algunos fragmentos de trabajos de cuadernos de campo de antropología que os comparto porque cuando yo lo mostraba a mis como profesores en la universidad era como que esto no podía ser un trabajo de campo, ¿no? Porque mezclaba el dibujo, mezclaba la imaginación, mezclaba la música, ¿no? Entonces, esa cosa de no encontrarte en ningún sitio que funcionaba. Y después esos imaginarios que siempre venían de la cultura popular, os he puesto, por ejemplo, ella es Ocaña, no sé si lo conocéis, o esta es Josefa Altulrà, que es una mujer campesina, pagesa, que trabajaba ella pintaba como una medium, era una medium. Todas estas cosas que no caben tampoco en esto es Valdelomar, todos estos imaginarios que están un poco a contrapelo, ¿no? Que no caben en ninguna historia canónica porque escapan escuelas, escapan géneros, hombre, mujer, una payesa que a la vez es... Toda esta cosa a mí me interesaba mucho, entonces me daba cuenta que todo lo que me interesaba es como que no acababa de encajar en ningún sitio, ¿no? Y estos procesos yo creo que está muy bien comentarlos, de dónde vienen nuestros imaginarios visuales, nuestros recorridos, nuestras propias biografías, porque yo creo que hay una parte en el trabajo artístico y en el trabajo de investigación, que también lo comparto aquí, no sé si os pasa a vosotras, que al final nos encontramos como muy solas, ¿no? Y esa creación de alianzas, de decir un poco cómo nos estamos sintiendo y que no encajamos en ningún sitio, yo creo que es muy liberador y al final acaba creando una metodología singular. Hay una cosa en torno quiero compartiros como uno de los primeros trabajos que hice como desde este punto en el que decidí como literalmente como enviarlo todo a la mierda y hacer lo que me viniera en gana y no respetar ninguna metodología historiográfica, ni tampoco de fotografía, ni tampoco de antropología. Y este trabajo empezó siendo... Es este trabajo que
que se llama La memoria es un espejo roto, la memoria es un mirar trencat, que fue como esa primera vez que yo decidí no hacer como algo totalmente a mi bola. Lo cual es difícil, no es difícil, o sea, lo haces y ya está, pero quiero decir que, claro, son trabajos que, lo que decía antes, ¿no? En un trabajo académico yo venía de hacer un doctorado de Historia Económica y Social. Claro, esto en una universidad española no puedes defender una tesis que haces con imágenes, no se sostiene una imagen con imágenes. Y esto también me parece interesante, ¿no? Porque en otros espacios académicos, estoy pensando en los estudios de la cultura visual, puedes perfectamente hacer una tesis doctoral sin poner ni una coma de texto, ¿no? Que las imágenes tengan su propio espacio, ¿no? No es así en el contexto español. Entonces, defender un trabajo que era historiográfico, pero a la vez que no se sostenía por ningún texto ni ninguna hipótesis, fue muy complicado. Este es un trabajo... fue la primera vez que yo decidí no respetar ninguna de las metodologías y confrontaba... el título es La memoria es un espejo roto y un poco el trabajo lo hice porque en aquel momento había como una sacralización sobre el tema de la memoria histórica. No sé si suena esto de la ley de la memoria histórica y había como una cosa de que la memoria en sí, solo por ser memoria, pues ya tenía que estar bien y era como, bueno, exactamente de qué estábamos hablando, ¿no? Y fue un trabajo que hice en un pueblo del interior de Cataluña, en un encuentro casual, y aquí también lo hemos comentado con algunos compañeros, ¿no? El tema del azar, cómo lo metemos en la investigación, que a veces el azar es como ese impedimento, ¿no? El azar es como la putada, ¿no? Porque tienes tu gran tesis y de repente el azar te viene con un caso que no contemplas y te da como... Entonces, por un tema de azar, yo iba a hacer un trabajo sobre una memoria de un pueblo del interior de Cataluña, un pueblo que se llama Avinyó, y me encontré casualmente con una pieza de cine del primer franquismo, y es una pieza de unos 4 minutos, y la pieza era en torno a unas danzas populares de Cataluña y unos ejercicios gimnásticos, tipo estos de la Leni Reinses, bueno, como estos de las fascistas, ¿no? de todo el pueblo haciendo gimnasia. A mí este encuentro con la película me pareció como muy impactante porque... y decidí hacer un trabajo de las personas que aún quedaban vivas, que habían participado en este vídeo, qué recuerdo tenían de ese vídeo con un carácter fascista, ¿no? Porque era un vídeo que se hizo para dar la bienvenida al gobernador civil en ese momento de ese pueblo. Y lo que me encontré, que es algo muy típico de los que habéis trabajado con memoria, ¿no? Es que las personas que quedaban vivas pues te sacaban el álbum familiar y empezaban a hablar de ese momento, de su infancia, pero nadie quería hablar de esa participación en ese vídeo claramente fascista, ¿no? Y un poco el trabajo que hice en torno a imágenes del archivo familiar de este pueblo. Es un trabajo que es anónimo, no incide en ninguna familia en concreto. Es un trabajo en el que yo borro directamente los rostros, creo imágenes inventadas de diferentes álbumes familiares. Y un poco el tema de este libro, que además para mí es un libro importante porque es la punta del iceberg de un proceso, ¿no? Tú una obra la puedes formalizar de muchas maneras. Una fue el libro, y es un libro además muy especial que hizo Eloy Jimeno y de hecho ahora he editado otro que he intentado que sea estrictamente como él lo diseñó. Hay una cosa en el libro importante y es ese carácter también de álbum fotográfico. En este libro, y pongo encima de la mesa el tema de la memoria porque conforma todos mis proyectos, es un libro que en realidad va sobre el olvido. Y era un libro que justamente hablaba de por qué estamos tan obsesionados con la memoria, ¿no? Esa sacralización de la memoria que decía antes. Y sobre todo la memoria en regímenes totalitarios o fascistas, ¿no? como ese periodo de la historia del Estado español, ¿no? Me parecía interesante el falso debate en torno a la memoria y al olvido, ¿no? Y de alguna forma
cómo se estaban planteando los términos políticos de esa recuperación de la memoria visual también. Y aquí había un tema que parecía como que lo que estábamos confrontando era la memoria y respecto al olvido, mientras que el libro lo que plantea es que la memoria en realidad es una pulsión dialéctica, de alguna forma, entre la supresión del recuerdo y el acto de conservar, ¿no? Y que la memoria en realidad es la interacción, ¿no?, de la supresión y la conservación. Eso es la memoria. Eso es algo más dialéctico, ¿no? Enteneu què vull dir? Es decir, no es memoria contra olvido, no, es que la memoria es una dialéctica, es una síntesis entre esa supresión de determinados acontecimientos y esa conservación de otros. Eso es la memoria. Entonces el libro plantea esto, ¿no? Porque en este momento, yo creo que también en este contexto, los que trabajamos con temas de memoria y de memoria visual, hay como un absurdo, ¿no?, que esto sale en algunos cuentos del Borges, ¿no?, de esa cosa de la restauración absoluta del pasado. Esto es un absurdo en sí mismo, ¿no? Y me parece como muy interesante cómo desde el arte, cosa que no puedo hacer como historiadora, claramente puedo marcar cómo la memoria es un falseamiento, es una ficción, es una selección de determinados acontecimientos que monto, tiene como una cosa de montaje así, ¿no? ¿Qué selecciono? ¿Qué acontecimientos conservo? ¿Qué acontecimientos margino? ¿Qué acontecimientos olvido, ¿no? Y también me parecía como interesante, que esto no lo podía hacer como historiadora, hablar de esa cosa de ¿quién es quién para decirle a alguien que tiene que olvidar y que tiene que recordar, ¿no? Como esa memoria oficial versus la memoria que cada una construya como quiera construir. Y por eso aquí encajo lo de la autorrepresentación, es decir, cada uno decide en qué genealogía, en qué memoria está situada, ¿no? Y entonces, ¿en qué memoria quería estar situada yo? Todo este primer trabajo confrontó un poco esa cosa de memoria oficial versus qué memoria estoy construyendo yo o qué quiero construir, ¿no? Y aquí también una cosa muy importante de este primer trabajo, que sale después en otros, y es que en ningún caso corresponde al poder y al Estado construir la memoria. Y esto para mí es súper importante. Y de hecho, esto es algo que también el arte me da esa libertad salvaje para poder decirlo y hacer lo que quiera. Es decir, ningún Estado tiene por qué construir la memoria por mí. Y por eso decía lo de la autorrepresentación y las políticas de autorrepresentación en los años 70, ¿no?, cuando renunciaban políticamente a construir la imagen de otros, ¿no? Soy yo quien voy a decidir cómo quiero ser representada, soy yo quien voy a decidir en qué genealogía, en qué memoria quiero situarme, ¿no? Aquí había otra vez la paradoja que se sitúa en este libro también de, por un lado, recuperar el pasado, pero ¿el pasado para qué lo quiero utilizar? Porque, bueno, recuperar el pasado, ¿qué pasado, no? Y en realidad el tema de recuperar el pasado visual y del archivo visual para construir qué presente, ¿no? Y a mí me interesa esa parte pragmática, o sea, es decir, ¿para qué, no? Entonces, esto me parecía interesante porque era la primera vez, de alguna forma, que podía ser libre en plantearme todas estas cosas, ¿no? Y de alguna forma también me hacía ver cuál era la función que se le había dado al relato histórico. Al relato histórico es sustentado por imágenes también, sustentado por un imaginario visual. Esas narrativas visuales que apelaban a cierta pertenencia, ¿no?, muy ligado a según qué identidad, a según qué origen. Entonces, ¿cómo desde esta posición más desde el arte, más que desde la historiografía, podemos ver cómo se produce ese montaje? ¿Cómo es un montaje? ¿Cómo se produce la secuencia narrativa de una lectura concreta del pasado, ¿no? Yo como artista sé muy bien por qué he puesto esta imagen aquí, esta aquí, porque en realidad cualquier relato es un montaje. Solo que como historiadora lo escondía de alguna forma, ¿no? Había esta cosa de que como historiadora
el relato era como que me domesticaba el azar, era como si no existiese. Hacía como una falsedad de continuidad de algo que es discontinuo, que es el acontecimiento, ¿no? Esa parte me parece muy interesante del arte, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Como historiadores somos como una especie de mecánicos sociales y no sé, quizás más desde una posición de arte te sirve, me parecía más interesante ver esa fantasía de cómo se hace un relato visual, ¿no? Este es este primer trabajo en el que yo pude de alguna forma por primera vez hacer lo que me dio la gana, ¿no? En cuanto intentaré, me quedan 10 minutillos así porque quiero, como os he dicho, dar el espacio más quizás a un debate. Esta cosa de que historizar, ¿no? Desde un punto de vista de antropología o de historiadora, historizar nos lleva a comprender que la historia al final siempre es una narración fantaseada, ¿no? Que nos impone un orden secuencial, pero hacemos ver que no existe ese orden secuencial. Escondemos ese montaje, ¿no? Por un lado, este trabajo, he hecho otros trabajos en torno a esta cosa más de cómo construimos la historia o las historias. Después, al final, hablaré del otro trabajo que se llama Derrota, que es, un segundo, si lo... Aquí. Este es otro trabajo que es el último, es un trabajo que se llama Derrota y justamente también va de esto. El trabajo Derrota empezó siendo una publicación en el año, en el 2013. Me gusta también esta idea de reciclar trabajos, de que en realidad todos los trabajos son uno. El trabajo Derrota es exactamente el mismo que el otro, se pregunta en torno a los mecanismos de construcción de la historia. Y en este trabajo hablo a ver si... no funciona el link, quería mostraros las imágenes. Vale, pues no las puedo ver. Bueno, pues os explico. Este trabajo va un poco en la línea del otro y es un trabajo que va cómo se ha construido eso que llamamos la historiografía de esta cosa que está tan de moda ahora, que es visibilizar a las mujeres fotógrafas. En este caso era dos fotógrafas que seguro que conocéis. Este trabajo va sobre cómo construir la historia insisto, algo que está como muy de moda, que es sacar a mujeres por el hecho de ser mujeres y visibilizarlas solo por el hecho que son mujeres. Esto también me gustaría ponerlo encima de la mesa porque sé que a veces cuando lo digo parece como bastante polémico y la verdad es que me ha sorprendido bastante. Y es... hay una cosa que está pasando en los últimos años de rescatar a fotógrafas olvidadas o visibilizar el trabajo de mujeres fotógrafas. Yo la verdad me quería desmarcar mucho de esto, muy en la línea de que en realidad no se trata de que ahora conozcamos el trabajo de Margaret Mitchell Sachs. No sé si ¿suena Margaret Mitchell Sachs? Ahora os comento. Margaret Mitchell Sachs fue una fotógrafa. A mí el trabajo que yo estoy analizando un poco en este libro es unas imágenes que hizo Margaret Mitchell Sachs, son estas que os estoy mostrando, sobre un barrio de Barcelona, que ahora es el Raval. Supongo que conocéis el Raval.
Entonces ella en los años 30 hizo un reportaje muy, muy bonito del Raval. Estas son fotos de este trabajo. Hizo fotos del Raval y hizo fotos también para una publicación de carácter anarquista sobre nuevas formas de entender la arquitectura. Es una fotógrafa que trabajó para publicaciones de la CNT y por otro lado la pongo en diálogo con otra fotógrafa que también es muy conocida, que es Katy Horna. Que quizás suene más, Katy Horna. Katy Horna también fue una fotógrafa que tiene diferentes reportajes de lo que llamamos la Revolución Española. Y me gustaba confrontar a estas dos fotógrafas porque justamente estas dos fotógrafas, cuando las miras desde otra perspectiva que no es el canon, no sabes dónde meterlas muy bien, ¿no? Y desmontaba un poco esa idea de visibilizar el trabajo de mujeres fotógrafas. Estas mujeres, el trabajo que hicieron se ha reivindicado hace muy poco, pero para mí la idea era entender que para mí no es interesante que se conozca a Katy Horna o Margaret Mitchell Isaacs solo porque son mujeres fotógrafas, sino porque ellas plantean un tipo de práctica que tiene que ver con prácticas de fotografía obrera que se desmarcan totalmente de la historiografía como la entendemos de escuelas, países, hombre o mujer, autoría. Fijaros que ellas son fotógrafas que trabajan desde el internacionalismo. Por tanto, aquí no hay país. No puedes enmarcarla en fotografía española. Es decir, ¿qué pasa con prácticas anarquistas, ¿no? Ellas trabajaban para órganos anarquistas. Trabajaban desde un sentimiento de internacionalista, de solidaridad. Por tanto, aquí el país ya no cuenta. Si metes el país, te lo estás inventando de alguna forma. No estás respetando la propia pulsión que las llevó a fotografiar en España. Por otro lado, ellas no reivindican la autoría. Estas imágenes se publicaban en prensa obrera dentro del órgano de la CNT, sea en la revista Umbral, sea en la revista en otro tipo, de la Gatepac. Es decir, aquí no hay autoría. Por tanto, también quedan fuera de una lectura autoral. Quedan fuera también de prácticas mercantilistas de la imagen. Estas imágenes no estaban mediadas por el capital, por así decirlo. Eran imágenes que estaban ligadas a un proyecto político. Es decir, entonces, ¿en qué historiografía quiero yo rescatar a Margaret Mitchell Isaacs y Katy Horna, ¿no? Un poco el trabajo va sobre esto. Es decir, a mí no me interesa que se conozca ellas solo porque son mujeres. Si se tiene que meter dentro de Walker Evans o de Gary Winogrand, o sea, ¿de qué estamos hablando, no? Y entonces me parecía interesante esta idea otra vez del relato, ¿no? De inventar con qué relato, inventarte con qué mitología tú quieres acceder a esa genealogía. Yo quiero estar en la misma genealogía que Margaret Mitchell Isaacs o Katy Horna, pero no quiero que ellas estén en la misma historia de la fotografía, tal y como se plantea en el canon que se crea en el MoMA. ¿Entendéis un poco que...? Entonces, un poco el libro era esto, ¿no? Os he mostrado dos trabajos que van más en torno a esa idea de repensar la propia historia de la fotografía y la visualidad, y quiero acabar con dos trabajos que tienen que ver más con la obra personal. Estos trabajos, de alguna forma, que tienen que ver con... Es exactamente lo mismo porque mi obsesión, digamos, es cómo se construye la memoria, de qué forma material se construye, pero aquí habría algún pequeño matiz, y es que corresponde un poco a lo que es una obra más personal. Esta obra más personal trata de entenderme a mí dentro de un ejercicio de autoetnografía visual. Fijaros, la etnografía es una herramienta de diferentes ciencias sociales. La etnografía es una herramienta de investigación cualitativa. La utiliza la antropología, pero también la utiliza la sociología, la utiliza también la historiografía, ¿no? En este caso, el trabajo así más personal intenta indagar hasta qué punto yo he devenido charnega.
no digo que ¿se entiende que es charnego? En Valencia no sé si es... ¿Eh? Churro. Pues churro. Vale, pues sería como devenir churro, ¿no? Que fijaros, el concepto de devenir no tiene que ver con la identidad churro, ni con la identidad charnega. El devenir justamente es un proceso que no es identitario. Sí, charnega es como se utiliza en el caso de Cataluña, las personas cuyos padres provienen de Andalucía, Galicia o Extremadura, o sea, que no son catalanes 100%, por así decirlo, que ahora comentaré esto, se llaman charnegos, ¿no? Y aquí hay un tema que ha estado muy invisibilizado en la cultura catalana y que de alguna forma ha conformado mi propia subjetividad. Entonces, el trabajo en realidad empieza por un trabajo historiográfico y el punto historiográfico sería que a mí como historiadora me interesan los movimientos de diáspora. Fijaros, diáspora en el sentido en griego de dispersión y en el sentido de que se coge a veces la diáspora judía, ¿no? Pero diáspora es cualquier dispersión geográfica de alguien que está fuera, que ha sido expulsado de su tierra, ¿no? En este caso, a mí me interesan estos procesos diaspóricos en el Estado español, sobre todo los que van del año 60 al año 80. Fijaros que yo soy hija de una familia expulsada de Andalucía y de Extremadura, sí que expulsada del campo por las políticas del liberalismo franquista, de esa idea de modernidad, ¿no? Estamos hablando de 6 millones de personas desplazadas entre estos años en el Estado español, ¿no? Este es el tema historiográfico, digamos, ¿no? Esa diáspora, ¿no? En este caso de Andalucía y Extremadura, por parte de mi familia. Pero también la parte más autoetnográfica implicaba un poco cómo había construido yo mi subjetividad a partir de todo esto, ¿no? Como os decía, aquí hay un tema y es que desde un punto de vista historiográfico era imposible hacer este trabajo. Era imposible hacer este trabajo y aquí voy al tema de la memoria sensitiva y es que en este trabajo no había solo un trabajo de archivo y de fuentes, había un trabajo de olores, había un trabajo de sonidos, había un trabajo que no era estrictamente de fuentes. De tacto. Quiero poneros el trabajo se llama, es un trabajo muy, muy amplio, tiene muchas piezas y se llama En la memoria hay algas que arrastran extrañas maravillas. Esto es un poema que me gustaría leer al final. Pero este trabajo, que es un trabajo, insisto, historiográfico, en realidad empieza a partir de esta imagen, y específicamente de este recuerdo sonoro, que a ver si... lo contextualizo, no lo puedo poner a la vez. Todo el trabajo empieza por esta imagen y por un recuerdo sonoro que os voy a poner. Es una grabación del año 86 y es una grabación de mi padre tocando la guitarra y cantando un fandango natural.
Fijaros que en un relato historiográfico clásico, ¿cómo puedes meter esto? O sea, ¿cómo lo haces, ¿no? Y cómo todo ese imaginario infantil, cómo toda esa cultura y experiencia de clase, ¿cómo lo metes cuando en un método de ciencias sociales justamente hay una diferencia entre sujeto que estudia, objeto de estudio, hay una distancia, ¿no?, como infranqueable, ¿no?, esa creación del concepto de objetividad en el que tú no puedes estar dentro, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú estás dentro, ¿no? El trabajo empieza con este recuerdo en torno a la música, con esa memoria olfativa, con ese recuerdo en torno a los olores, al tacto. Hay varias piezas, hay piezas que tienen que ver con ejercicios de fotoelicitación, es una herramienta de la antropología en la cual tú muestras, en mi caso, muestras una imagen y dejas hablar a tu interlocutora o a la persona con la que estás trabajando de forma libre, qué le viene en esa imagen, qué sonidos, qué tactos le vienen, ¿no? Hay una parte de selección de imágenes del álbum familiar y fotoelicitación, esa idea de dialogar en torno a la imagen. Después hay otra parte en el trabajo que es, yo le pido a mi padre que él cree una memoria de ese tránsito de Granada a Cataluña, es decir, hay una parte de historia oral. ¿No? Me parece bonito como él habla, ¿no? La primera frase del libro que él recoge estas entrevistas que le hice, él dice, no sé cómo empezar a contarlo, tengo una historia tan sencilla y a la vez tan complicada, pero no la historia en sí, sino la forma de explicarla, debido a mi poco conocimiento intelectual, que me resulta poco menos que imposible manejarla para que no parezca un montón de palabras que no sepáis por dónde cogerlas. Ese primer fragmento de la entrevista fue como, joder, justamente él ha dicho de forma espontánea mi obsesión académica y teórica, y es cómo no saber cómo explicar una historia. Una historia que a la vez es sencilla, pero a la vez es complicada, pero es complicada porque no sé cómo explicarla. Esa cosa del montaje, ¿no? Esa cosa tan marcada en los charnegos de mi poco conocimiento intelectual. Y fijaros que aquí hay un tema y ya estoy acabando, y que pongo también encima de la mesa, es cómo el mundo académico, cómo reterritorializa determinados conceptos, ¿no? Fijaros que la oralidad pasa a ser analfabetismo. Es decir, hay unas matrices de inteligibilidad, hay unas formas en las que yo hablo, ya estoy hablando académicamente, eso me distancia de mi padre. Y acabo asumiendo que mi padre es analfabeto, cuando mi padre proviene de una historia oral. No es analfabeto, pero fijaros cómo ese paso de una sociedad precapitalista del campo andaluz, preindustrial prácticamente en 2 generaciones, hace que cambiemos el lenguaje, ¿no? Que es una forma de desarmarte culturalmente, desclasarte, ¿no? Dejarte fuera de las clases populares, de esa genealogía de la pobreza, cómo él mismo acaba definiéndose como analfabeto, cómo la propia palabra crea la propia realidad, ¿no? No es analfabeto, proviene de una cultura de la oralidad, proviene de una cultura en que la música es el centro de la sociabilidad. Pero fijaros que él mismo, ¿no?, debido a mi poco conocimiento intelectual, que resulta poco menos que imposible manejarla para que no parezca un montón de palabras que no sepáis ni por dónde coger, ¿no? Esa sabiduría me parecía como, ¿no?, como
como él lo había explicado tan bonito y en tan poquito trozo, y yo dedicaba como libros justamente a este tema, ¿no? Es un libro en el que él rescata también, hace su lectura del álbum familiar de la migración, y después hay otra parte que es de dibujo, y me parecía como muy interesante cómo se trabaja con el objeto actante, con el objeto como una forma, sobre todo en personas que han cambiado de forma radical su cosmovisión de forma muy rápida en una generación, como el objeto actante, ¿no? Hay objetos que directamente apelan a memoria, ¿no? Y estos son una serie de dibujos que mi padre hizo sobre esa vida que dejó atrás, ¿no? Pues ahí desde treves hasta elementos de aperos del campo, andamiajes del campo, de la labranza. Es toda esta parte, ¿no? del objeto como significante, ¿no? de esa visualidad de descontextualizar un objeto y toda esa potencia de memoria sensitiva que puede tener. El trabajo también tiene diferentes, ya es muy tarde, no lo voy a poner, diferentes palos flamencos en el que cada palo representa como un pequeño universo, un pequeño templo a algo que no se puede describir de otra manera, ¿no? Para acabar, este es uno de los trabajos que lo llevo más a lo autoetnográfico, como os decía. La otra parte del trabajo tiene que ver con una deconstrucción material de mi propia subjetividad, y es otro libro que os he traído. El trabajo se llama El ajuar, y este ajuar va acompañado de otra música que quiero compartir mientras vemos estas imágenes. Estas imágenes os explico qué son. Estos son unas fotografías con una cámara de gran formato de lo que fue mi ajuar, de lo que mi madre y mi abuela construyeron mi ajuar de boda, de una boda que nunca se produjo. Como esa idea de creación de objetos de clase, ¿no? Desde que me vino la regla hasta prácticamente los 20 años, mi madre y mi abuela de forma sistemática fueron adquiriendo una serie de objetos que ellas consideraban que conformaba un hogar obrero, lo que viene siendo un ajuar, ¿no? Entonces, en la otra parte de este ejercicio autoetnográfico consistía, ahora os enseñaré las fotos, de documentar esos objetos con una cámara de placas, y la idea de que fuera con una cámara de placas es porque yo quería que era como una especie de losa. Si habéis trabajado con cámaras de placas, es un trabajo arduo, es un trabajo muy caro, es una cámara que pesa un montonazo. Entonces quería que estuviera un poco hecha con esta cámara para mostrar un poco ese peso que tenía para mí estos objetos, ¿no? Es simplemente el objeto hecho con placas. Entonces este trabajo forma parte de un libro que forma parte de un libro Perdón. Es que no funciona muy bien el ratón. Ay. Vale, este trabajo es una obra de teatro. Este trabajo en torno al concepto antropológico de ajuar es una obra de teatro. Yo la llamé El ajuar, carcajadas, abusos, deseos y afonías, obra de teatro posfeminista en 6 imágenes en 6 actos y 6 imágenes. Y era una pieza teatral en torno a este ajuar, ¿no? Que estaba también ligado a esta visualidad del objeto, ¿no? Vale, estas imágenes, como os decía, van acompañadas de una pieza musical.
que de hecho fue la que empezó todo el trabajo, con la que empezó todo el trabajo que os he mostrado, que son estas imágenes de objetos. Y el trabajo empieza con esta pieza que se llama Los Labradores, el programa de crecimiento para que es una pieza de folclore extremeño, para una vida saludable. Porque quien conformó este ajuar fue la genealogía materna, que es extremeña. Quiero un hombre de estos hombres ya curtidos por el frío Parece del que no se invierno oye muy... y tostados por el sol del mediodía, y bañados por las aguas de febrero, y besados por la luna cuando duermen en la jera, junto al trillo, cara al cielo. Que estos hombres son los machos de una raza de castúos labradores extremeños, que ignorantes de la ciencia de los sabios, las honduras de otras ciencias descubrieron, cavilando tras la yunta en la paz de los barbechos. Labradores por la mañana y el primer surco lloré y es pa' su dama, ramo de flores. A mí me gusta lloré los labradores, me gustan los labradores, sobre todo en el verano, por la sal que ellos derraman cuando voltean el grano. Los labradores por la mañana, el primer surco lloré. No la voy a poner entera. Por tanto, esta pieza, ¿no?, que es un tema típico de antropología, ¿no?, que es esas relaciones de parentesco en torno al ajuar, en realidad son tres piezas. Si os interesa a alguien, pues está aquí el libro, esta obra de teatro. Entonces hay tres ajuares, uno que es el ajuar de nacimiento, que es el ajuar que hicieron cuando yo nací, que era una cosa como muy típica, al menos en mi época, que te regalaban pues el canastillo y tal. El ajuar de matrimonio, que es este, y después el ajuar de muerte. Y es un ajuar de muerte que me he hecho para mi propia muerte cuando acontezca. Sí que os quería igual mostrar otros trabajos, pero me quiero ajustar a este tiempo. Me dejo cosas que quería compartir, pero lo quiero dejar aquí. Me gustaría acabar con un poema de Julia Uceda, que es una poetisa sevillana, que coge le he robado como un verso un poco para poder enmarcar los trabajos más personales que os decía, ¿no? El de la linaje paterno, ¿no? Este que os he mostrado, y este linaje materno. Y dice Julia Uceda, el poema se llama El tiempo me recuerda. Dice: recordar no es siempre regresar a lo que ha sido. En la memoria hay algas que arrastran extrañas maravillas, objetos que no nos pertenecen o que nunca flotaron. La luz que recorre los abismos ilumina años anteriores a mí, que no he vivido, pero recuerdo como ocurrido ayer. Hacia 1900 pasé por un parque que está en París. Estaba envuelto por la bruma. Mi traje tenía el mismo color de la niebla. La luz era la misma de hoy, 70 años después, cuando la breve tormenta ha pasado y a través de los cristales veo pasar a la gente, desde las ventanas tan cerca de las nubes. En mis ojos parece llover un tiempo que ya no es el mío. Quería acabar con este poema de esta poetisa tan interesante, y un poco reivindicando que faltan, ojalá haya muchísimos más estudios en relación a esas formas de violencia intergeneracionales, que yo creo que todas, sobre todo las que hemos vivido estas situaciones, ¿no?, de diaspóricas de alguna forma, esta violencia de la propia expulsión, y no solo una
expulsión territorial, es una expulsión del propio cuerpo. ¿Cómo es vivir una subjetividad de un cuerpo proletario? ¿Cómo es la imposición de esta cosmovisión urbana en tan pocas generaciones, ¿no? En 2 generaciones, ¿no? Cómo ha habido una cosmovisión que radicalmente ha sido impuesta, ¿no? En aras a eso que acríticamente se ha llamado la modernidad, y cómo la imagen y el arte, entendido de forma salvaje, puede ayudarnos a construir la memoria y la genealogía donde queremos singularmente estar, y no porque nadie nos imponga una memoria visual o una memoria, sobre todo oficial, por parte de ningún Estado. Esto es un poco la parte así que para mí tiene más potencia, y que ojalá podamos hacer estas alianzas, ¿no? La verdad, tenía más cosas, pero prefiero dejarlo aquí para poder establecer este espacio igual más dialógico. No sé si ha sido demasiada chapa o si se ha entendido, porque me he dejado muchas cosas, pero muchísimas gracias por la atención, y espero que podamos ahora igual establecer una cosa así como más horizontal. Nada más.